Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Enrique Araníbaras Narán. Eh, Voy a realizar las tres preguntas, ¿sí? La primera pregunta, ¿cuál es la realización entre cada argumento y la hipótesis planteada, ¿sí? Mi investigación parte de la premisa de que la pandemia del COVID-19, al afectar profundamente a los aspectos de la vida en el Perú, no solo exacerbó problemas económicos preexistentes, sino que también profundizó las desigualdades socioeconómicas y laborales en el país, eh, particularmente en los trabajadores informales. La hipótesis inicial que planteé se basó en la idea de que, si bien la crisis sanitaria fue un fenómeno global, sus efectos en el Perú serían particularmente severos debido a las debilidades estructurales del mercado laboral y la alta informalidad y las disparidades socioeconómicas. Los dos argumentos principales que desarrollé están directamente relacionados con esta hipótesis y la fortalecen al mostrar cómo la pandemia no solo expuso, sino que profundizó las vulnerabilidades existentes. Argumento 1. El impacto del mercado laboral. En este primer argumento abordo cómo la crisis sanitaria afectó el mercado laboral peruano, como la pandemia, la pérdida masiva de empleo, especialmente en el sector informal. Durante el pico de la pandemia en abril del 2020, se perdieron aproximadamente 6 millones de empleos y la mayor parte de estas pérdidas afectaron a trabajadores que no gozan de ninguna protección social, como son los informales. Este argumento refuerza mi hipótesis de que la informalidad laboral en el Perú presenta una vulnerabilidad crítica y que la pandemia la ha acentuado aún más. Además, demuestra que el mercado laboral peruano es extremadamente frágil y carece de mecanismos de protección que puedan hacer frente a las crisis de esta magnitud. Argumento 2. El aumento de las desigualdades socioeconómicas. El segundo argumento trata sobre el agravamiento de las desigualdades sociales que ya crean una característica estructural del país. Durante la pandemia, las brechas entre los diferentes sectores de la población se ampliaron considerablemente. Las personas con menor acceso a los servicios básicos como la educación, la salud y la conectividad digital fueron las más afectadas. En este argumento también valida mi hipótesis de que las crisis sanitarias, al poner de relieve las debilidades de las estructuras socioeconómicas del Perú, exacerbó las desigualdades, lo que dejó a las familias más vulnerables aún más desprotegidas en la pandemia del COVID-19. Pregunta 2. ¿Cuál es la relación entre la solución y los argumentos planteados? Las soluciones que propongo están directamente alineadas con los argumentos planteados, ya que nacen de la necesidad urgente de abordar las debilidades estructurales de la pandemia, que la pandemia ha hecho evidente. En mi investigación propongo que la recuperación económica y social del Perú no puede ser exitosa sin un enfoque integral que considere tanto las soluciones inmediatas para mitigar los efectos de las crisis, como la reforma a largo plazo para resolver las desigualdades socioeconómicas. Solución 1. Formalización del empleo y políticas laborales inclusivas. El primer argumento sobre el impacto en el mercado laboral destaca la alta informalidad como una de las principales fuentes de vulnerabilidad. La formalización laboral es una solución fundamental para garantizar que los trabajadores tengan acceso a los servicios de salud, seguridad social y los beneficios esenciales que se requieren. Solución 2. Mejorar la conectividad y el acceso a los servicios
básicos. El segundo argumento que resalta el aumento de las desigualdades socioeconómicas señala cómo la falta de acceso al Internet y la escasa educación en ciertas regiones afectaron gravemente a los sectores más vulnerables. En este sentido, es crucial desarrollar políticas públicas que mejoren la conectividad en las zonas rurales y áreas marginadas de las ciudades. Solución 3. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas pymes. Las pymes en el Perú se vieron muy gravemente afectadas en la pandemia, ya que muchas tuvieron que cerrar o reducir drásticamente sus operaciones. Un apoyo efectivo a las pymes mediante incentivos fiscales, créditos blandos y asistencia técnica podrían no solo contribuir a la reactivación económica, sino también a la creación de empleos formales. Este tipo de apoyo sería fundamental para que las empresas más pequeñas puedan adaptarse a la nueva realidad post-pandemia y se conviertan en motores de crecimiento económico inclusivo. Pregunta 3. ¿Cómo contribuye su trabajo de investigación con el conocimiento del problema y su tratamiento más allá de las soluciones? Mi trabajo de investigación no solo aborda el impacto inmediato de la pandemia del COVID-19, sino que también aporta una reflexión más profunda sobre las causas estructurales de las desigualdades socioeconómicas y laborales existentes en el Perú. Al analizar cómo la pandemia agravó las condiciones preexistentes, mi investigación contribuye a la comprensión más clara de los desafíos estructurales que afectan el país, tales como la informalidad laboral, la falta de acceso a los servicios básicos y a las disparidades educativas. Asimismo, mi investigación aporta al conocimiento sobre la importancia de tener un sistema de salud y educación más accesible de calidad, así como un mercado laboral más justo y protegido. Finalmente, al reflexionar sobre la respuesta del gobierno durante la pandemia, este trabajo ofrece una crítica constructiva sobre la necesidad de políticas públicas más integrales y orientadas al desarrollo productivo. Si bien la respuesta a la crisis sanitaria fue esencial, es fundamental que el país aproveche esta oportunidad para realizar cambios estructurales que no solo mitiguen los efectos futuros de la crisis, sino que también fortalezcan la resiliencia económica y social del Perú a largo plazo. En conclusión, mi trabajo no solo se limita a abordar los efectos inmediatos de la pandemia, sino que también invita a pensar en soluciones a largo plazo que puedan transformar las estructuras socioeconómicas del Perú, reduciendo las desigualdades y creando un entorno más justo y sostenible para todos. Eso es todo. Muchas gracias.